Presentamos hoy el 18º informe anual de CEAR. Para mí, como presidente, es el 9º. Yo quisiera, desde estas condiciones atípicas en que hacemos esta presentación del informe, lanzar unas palabras de agradecimiento y también, lógicamente, de ánimo, en un momento en que tenemos muchas incertidumbres de cara al futuro. Una vez, el primer foro, valga la redundancia, mundial sobre refugiados en diciembre del año 2019 en Ginebra. Tal vez en función también de aquel convenio de 1951 que se firmó en Ginebra sobre el derecho de los refugiados y el derecho de asilo. Pero frente a este foro que ha puesto las bases para una cooperación internacional en este sentido, pues nos encontramos que las respuestas que se dan en algunos países son muy lamentables y también hay que lamentar el comportamiento en este sentido de la Unión Europea. El sistema europeo común de asilo se encuentra bloqueado. Y aunque se han recibido buenas palabras de la nueva presidenta de la Comisión Europea, que esperemos que se lleven a cabo, tampoco la podemos exigir en el poco tiempo que lleva más de lo que realmente se puede hacer, pero esperemos que se lleve a cabo y podamos tener una verdadera Europa unida que sea capaz de afrontar el reto de los refugiados, fundamentalmente. Por lo que se refiere a España, pues hemos tenido en 2019 el máximo histórico de solicitantes de protección internacional, de los cuales el 59% proceden de Venezuela y Colombia. Cerca de 40.000 personas han recibido asilo, protección, por razones humanitarias, no asilo, por razones humanitarias. La mayor parte son de Venezuela, porque la protección concedida a tanta demanda que hemos estado viviendo, pues se ha concedido solamente el 5%. El 5% de todas las solicitudes de asilo. Una cifra que nos parece verdaderamente escasa, una cifra que nos parece realmente ridícula, y sería una llamada también al Ministerio del Interior, que es quien gestiona estos procedimientos, para que agilice, por una parte, esta petición de asilo y que lleve a cabo una mayor porcentaje de personas que tengan derecho a esta protección internacional. Muchas veces no sabemos las razones por qué se deniegan estas peticiones de asilo, no lo sabemos. Pero nos gustaría que realmente nuestro país fuera mucho más acogedor en términos jurídicos, en términos legales, de lo que está siendo en estos momentos. Porque sí sabemos que parte de la población española, gran parte es solidaria y sí que da buena acogida a los refugiados y también se comportan con ellos como una manera verdaderamente extraordinaria, que es de agradecer. Es curioso, pero la mayor parte de los permisos denegados corresponden a Colombia, El Salvador o Palestina, que han recibido respuestas negativas. Por eso tenemos que seguir peleando y luchando para que estas cosas cambien y se modifiquen en nuestro país. Y se modifiquen sobre todo en donde estamos, en la Unión Europea. Y se modifiquen fundamentalmente también en el plano internacional. Personas que hoy nos acompañan, aunque sea de esta manera, en la presentación de nuestro informe anual. Como decía Carlos, nos hemos enfrentado y se han enfrentado las personas refugiadas a grandes retos y dificultades en el año 2019. Lo decía ayer el ACNUR, el 1% de la población del mundo es desplazada y nosotros hemos tratado en el informe de reflejar el impacto que ha tenido eso a nivel nacional, a nivel estatal y también dentro de todo ese contexto europeo. En el caso de España, esa primera identificación y esas necesidades de protección internacional y dentro de la protección internacional ese tratamiento diferenciado, pues en muchas ocasiones adolece de muchos defectos. Hay que seguir abogando por la calidad en el procedimiento, por la formación continuada de todos los agentes que intervienen y que intervenimos en el procedimiento. Hay que avanzar en materia de reagrupación familiar porque todavía persisten muchas dificultades, los procesos son muy largos, los solicitantes de asilo que consiguen el estatuto de refugiado ya se han enfrentado a un procedimiento muy largo y a eso se une después la incertidumbre, la angustia sobre esos procedimientos de reencontrarse con su familia que en muchos casos nos llevan hasta 2 años. Y por último, creo que es importante avanzar hacia una nueva valoración de lo que es la figura del tercer agente, pertenencia a grupo social determinado, porque las formas de persecución van cambiando y creo que hay que ir a adaptarse a valorar esas nuevas formas de protección. En términos legislativos, sin embargo,
ha habido muchas dificultades a pesar de todo y a pesar de nacionalidades que son prácticamente latinoamericanas, nacionalidades que han entrado a través del puesto fronterizo de Madrid-Barajas porque no se les exige visado, ni de tránsito, ni visado de turista, son las únicas que han podido acceder al procedimiento, por eso se eleva considerablemente esa cifra. Se han enfrentado a numerosos trámites administrativos. Nosotras desde CEAR estamos desde el año 2018 solicitando a las autoridades mayor acceso a la cita, un registro de las solicitudes, tal como establece la normativa europea, pero que, sin embargo, adolece todavía nuestra ley de asilo, retrasos en la formalización. Estos son accesos que han dificultado, situaciones que han dificultado mucho el acceso, pero es verdad, y no nos cansamos de repetirlo, que ha invisibilizado muchas carencias del propio mecanismo de protección internacional que ofrece el Estado en España. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado mucho en trabas administrativas y quizás hemos perdido de vista qué estaba pasando realmente durante los últimos 3 años en términos de protección en nuestro sistema de asilo. Ha habido muchos que se sitúan un 31% y en España estamos hablando del 5,2%. Entonces, cuando vemos los datos es que efectivamente algo no tenemos que mejorar y algo quizá no estamos haciendo de la mejor manera. Pero sobre todo que en ese 5% de personas solo un 2,7% obtuvo el estatuto de refugiado, porque el 2,5% obtuvo apenas protección subsidiaria, ¿no? Protección subsidiaria para aquellos países, personas que huían de países en una situación prácticamente de conflicto bélico que hace imposible el retorno. Es verdad, y también eso saludamos en su momento y nos pareció una buena medida que prácticamente 40.000 personas se pudieron beneficiar de ese permiso por razones humanitarias, en su mayoría personas venezolanas, pero sí en cierta medida en el último semestre del año 2019 se empieza a reconocer a otras nacionalidades. En CEAR también hemos hecho mucho. La Comisión Europea está pendiente de aprobar un pacto de migración y asilo que por fin estructure un verdadero sistema europeo común de asilo basado más en la solidaridad entre los Estados, pero eso no nos puede hacer perder la perspectiva y me remito otra vez a los datos que dio ACNUR, ¿no?, de un 1% de la población desplazada. Y luego una cosa muy interesante que ellos aludían ayer en su informe, y es, hablamos mucho de refugiados, pero en realidad deberíamos hablar de solicitantes de asilo, porque lamentablemente el estatuto de refugiado lo consiguen muy pocas personas. Y ya por último, ahora sí lo prometo, la situación provocada por la COVID ha planteado y plantea muchísimos retos en lo que tiene que ver con el acceso a la solicitud de asilo. En este caso, le paso la palabra a Estrella, que abordará esta cuestión. Y por último, otra de las medidas a celebrar es la aprobación del ingreso mínimo vital que ha adoptado el Gobierno, lo que supone un logro histórico para nuestra sociedad y para el sistema de bienestar español. Un derecho subjetivo de la persona y complementario a otro tipo de prestaciones existentes que evitarán que muchas personas estén en situaciones de pobreza severa. Sin embargo, aquí queremos hacer un llamamiento porque no compartimos que no se haya recogido como posibles beneficiarias a las personas solicitantes de protección internacional que se encuentran excluidas del sistema de asilo o que hayan finalizado su itinerario en el Sistema Nacional de Acogida, evitando así posibles situaciones de marginalización y de exclusión y pobreza. Por ello, aprovechamos esta presentación del informe, este espacio, para solicitar que se incorpore esta salvedad en el desarrollo reglamentario que está pendiente de realizarse. En cuanto al territorio europeo, la pandemia ha supuesto, como bien sabemos, el cierre de fronteras, tanto interiores como exteriores, en todos los Estados miembros, siendo conscientes de que los países tienen derecho a gestionar sus fronteras para salvaguardar ya sea la salud pública o sea el orden, también tienen el deber de proteger los derechos fundamentales y garantizar que cualquier restricción de libertad de movimientos no sea discriminatoria y no impida el acceso al derecho de asilo. Y eso realmente hemos podido comprobar que no se ha cumplido al 100%. En los primeros meses del 2020, las cifras de personas que buscaban protección internacional en la Unión Europea eran similares o un poquito más altas que las del año anterior. Sin embargo, una vez se produjeron el cierre de fronteras,
La caída fue en picada, en más de un 43%. Buenas. La primera pregunta es del país. ¿Qué situaciones de vulnerabilidad habéis identificado como consecuencia de la pandemia, como desinformación o problemas de los solicitantes de asilo para acceder al sistema de acogida? Cita, por ejemplo, que se autorizó a trabajar a aquellos que llevaban más de 6 meses en España, aún no teniendo el documento, pero pregunta si habéis detectado que a pesar de esa medida los interesados se han encontrado con que los empleadores desconocían la propia medida. Sí, en ese sentido, el Ministerio del Interior dictó una instrucción clara respecto a la prórroga de esa documentación, ¿no? Tanto de la inicial como de la propia tarjeta roja, para todos aquellos procedimientos que había que renovar durante el estado de alarma. Pero indudablemente, claro que nos hemos encontrado situaciones de vulnerabilidad, principalmente porque en muchos casos los empleadores, entidades bancarias, que en ese caso quizá es más difícil de entender, etcétera, desconocían o no le daban la suficiente validez a la instrucción de la policía. Y en ese sentido es verdad que los equipos de CEAR, sobre todo del área de inclusión, han tenido que interlocutar y mantener un diálogo constante con empleadores, con entidades bancarias, etcétera, porque ciertamente el hecho de tener a una persona en una situación en la que con una tarjeta roja, documento identificativo de solicitantes de asilo, caducada, a pesar de llevar anexada la instrucción de Policía Nacional al respecto, pues sí que nos ha planteado muchos problemas y de hecho nos sigue planteando muchos problemas. Desde aquí yo por eso insisto mucho a todo el mundo que nos está escuchando que hagan caso únicamente de fuentes oficiales, y en este sentido la fuente oficial a la que hay que acudir es a la instrucción 9/2020 de la Dirección General de Policía, donde da soporte a toda la cuestión documental de los solicitantes de asilo. El COVID en la población solicitante de asilo y refugiada en el mundo y especialmente en España. Nos parecía que la pandemia requería una mirada concreta, porque durante todo este tiempo las personas migrantes y refugiadas han sido invisibles y nosotros hemos querido poner el foco para conocer qué ha sucedido durante estos 3 meses con este colectivo. Como todos sabemos, debido a la pandemia global que hemos sufrido durante este trimestre, el 93% de la población mundial ha sufrido serias restricciones de movilidad, en un momento en el que, como decía Paloma, se da la cifra más elevada de personas desplazadas forzosamente a nivel mundial. Recuerdo de nuevo la cifra porque es escalofriante y estamos hablando de 70 millones de personas. El impacto del COVID ha reducido de forma muy evidente los flujos de entrada y salida en muchos países, convirtiendo la poca movilidad que ha existido en mucho más arriesgada, mucho más peligrosa y mucho más compleja si cabe, teniendo en cuenta que nunca fue fácil para las personas que huyen. Y sin embargo, los conflictos, la violencia, la persecución, la violación de derechos humanos no ha cesado, sino posiblemente todo lo contrario. Se ha agravado, se ha invisibilizado y las personas han quedado más vulnerables ante ellos. En definitiva, lo que podemos concluir es que la pandemia ha empeorado y recrudecido las condiciones de vida de las personas cuyas situaciones ya eran de por sí extremadamente vulnerables, teniendo en cuenta que las limitaciones de esa movilidad que citamos y, por tanto, del acceso para proveer de recursos también han afectado a los organismos internacionales y a las ONGs que trabajaban en favor de dar servicios y de dotar de recursos a las personas solicitantes de asilo o refugiadas en cualquier lugar del planeta. De hecho, es de todos conocidos que la OIM y el ACNUR tuvieron que paralizar las operaciones de reasentamiento tan importantes para poner a salvo a las personas refugiadas en terceros países que no cumplen con las condiciones de seguridad necesarias. Se estima
Desde CEAR consideramos que la COVID-19 no puede utilizarse como excusa para aplicar políticas de control migratorio más restrictivas, porque los derechos humanos no pueden ponerse en cuarentena y mucho menos el derecho de asilo. Muchísimas gracias.